y hasta hoy su misericordia no ha faltado, sus bendiciones son notables y su gozo permanece en nosotros. El pastor Héctor Betancourt les da un afectuoso saludo en el nombre del Señor Jesús y les comparte un poco la palabra de Dios, un momento de reflexión, un momento de meditación en esa palabra preciosa que ha transformado nuestras vidas. Hoy quiero leer el capítulo 32 del Génesis, el verso 24. Está diciendo que Jacob se había quedado solo y había luchado con él un varón hasta que rayaba el alba. Esa narración tiene que ver con un evento en la vida de Jacob cuando venía con sus mujeres, su familia, y venía de alguna forma temeroso de su hermano Esaú. Tenía temor de encontrarse con él porque pensaba que Esaú iba a ser violento, así que su corazón estaba preocupado. Pero dice la Biblia que este Jacob durmió en ese paraje esa noche y llegó un momento en que se quedó solo. Y cuando estuvo solo, entonces vino un ángel que era el ángel de Jehová y luchó con él. Esta historia es bien conocida por los lectores de la Biblia, pero lo que sí hay que decir es que mirando el pasaje, el contexto bíblico, ve uno que Dios tenía más deseos de bendecir a Jacob que Jacob de recibir la bendición, porque a veces cree uno que el que tenía la iniciativa era Jacob, pero realmente fue Dios el que se le apareció a Jacob para bendecirlo. Ahora, quien luchó con Jacob fue Dios mismo en forma humana. Eso es lo que se conoce como una teofanía. Y esa lucha física, de alguna manera, es la manera en que Dios aniquiló, por decirlo de una forma sencilla, esa naturaleza pecaminosa de la vida pasada de Jacob. Esa lucha que sostuvieron era una lucha que habríamos de entenderla como Dios luchando con un hombre para quitarle esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que cuenta el relato bíblico que antes de amanecer, pues Dios había prevalecido, pero Jacob cayó con su muslo descoyuntado. Y cuando cayó, realmente yo diría que Jacob no es que haya caído al suelo derrotado. Me parece que ese caer de Jacob era más un caer en los brazos de Dios y en ellos fue donde él se colgó y continuó luchando hasta que recibió la bendición. Ahí es donde uno ve cómo Dios obró con un hombre que tenía sus malos hábitos, porque uno ve la vida de Jacob y sí se entera de que tuvo unas malas acciones, pero a partir de ese momento en el que luchó con el ángel, este Jacob, pues podemos decirlo de una forma práctica, fue un hombre nuevo, totalmente. A partir de esa lucha que tuvo Jacob con el ángel, se elevó. Ahora ya dejaba de ser un hombre tan terrenal para ser un hombre que miraba más lo celestial. Ahora ya había pasado de ser tan humano a tener esa presencia de Dios en la vida. Ya había pasado de lo natural a lo sobrenatural. Es decir, ese encuentro de Jacob con el ángel le cambió la vida totalmente, totalmente. Por eso es que cuando ya se va a marchar aquella mañana, ya él era un hombre diferente, diferente al que había estado ahí antes, ¿no? Porque el que había estado antes
era un hombre débil y quebrantado, pero ahora Dios le había sustituido y esa voz celestial ya proclamó una frase para él. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque lo mismo que un príncipe tienes poder con Dios y con los hombres y has prevalecido. Es decir, esa experiencia de Jacob lo cambió de un hombre débil a un hombre fuerte, de un hombre sencillo a un príncipe. Jacob hasta el momento no tenía un significado en la historia, pero a partir de ahí Jacob se convierte ya en un hombre con una promesa enorme. Y todo por una lucha. Y aquí es donde yo quiero reflexionar. Eh, Tuvo Dios que luchar con Jacob y vencerlo para poderlo cambiar. Así que no fue fácil el cambio de Jacob, la transformación de Jacob o la conversión de Jacob. No fue un asunto fácil. Dios tuvo que luchar con él. Luchó con él, lo venció, prevaleció y lo transformó. Bueno, creo que hablando de nosotros, esta debe ser siempre una escena típica en la transformación de las vidas. Yo no sé qué habría pasado contigo si Dios también tuvo que luchar contigo para poderte bendecir. Yo era muy joven, pero de todas formas yo sí sé que Dios luchó conmigo y prevaleció contra mí, pero a partir de esa lucha que tuvo Dios conmigo, pudo transformarme. Ahora, cada uno de nosotros tiene que atravesar una cierta hora de crisis si Dios nos ha llamado para lo mejor y para lo más elevado. Y creo que en este caso la vida tuya también tuvo esa experiencia. Si tú que me oyes, hoy eres un hijo de Dios, hoy eres convertido a Dios, yo creo que también tú recuerdas cómo Dios luchó contigo. Es que esa lucha de Dios con Jacob se repite una y otra vez, se repitió conmigo y contigo. Y creo que con todo el que llama a Dios tiene que luchar con nosotros y vencernos para podernos transformar. Así que yo también soy el fruto de una lucha y de una victoria que obtuvo Dios conmigo. Porque realmente no era que yo peleaba con Dios porque yo quería la bendición. Quien quería la bendición para mi vida era Dios. Ahora, muchas veces los recursos nos faltan y cuando estamos frente a la ruina o de algo peor que nosotros nunca pudiéramos haber soñado, o cuando tenemos necesidad de la ayuda infinita de Dios, antes de obtenerla tenemos que abandonar algo y tenemos que someternos por completo o tenemos que desistir de esa sabiduría que tenemos, de la fortaleza, de la justicia y terminamos también crucificados con Cristo y viviendo con Él. Por eso es que Dios sabe la manera como conducirnos a esas crisis que a la larga son de bendición. Por eso Él también conoce cómo conducirnos en medio de esa crisis que el mismo Dios muchas veces es el que la propone. La pregunta que yo quiero hacerte hoy es, ¿tú te estás conduciendo así? Es decir, Dios está luchando contigo para cambiarte, está luchando contigo para transformarte. Esa es una buena pregunta. ¿Es esa la intención de esa prueba en la que Dios te está metiendo, de ese ambiente difícil que te está rodeando, o de esa situación a veces insoportable que está llegando? Me parece que a veces uno no entiende eso. Hay una cantidad de cosas que Dios nos manda, que Dios nos permite, pero hay que entenderlo como una especie de, entre comillas, de pelea que Dios tiene con nosotros para ayudarnos y fortalecernos. Así que qué bueno que nos demos por vencidos, que nos demos por vencidos, pero nos agarremos de Cristo, que nos arrojemos a sus pies
y que muchas de esas cosas que Dios quiere que dejemos, pues de una vez renunciemos a ellas. Hay que morir a veces a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra fortaleza, a nuestra sabiduría y dejarnos en las manos de Dios. Así terminó Jacob y terminó bendecido. Por eso no hay ninguna salida del lugar tan difícil y estrecha en que te encuentras si no es por arriba. Todo lo que Dios te mande, siempre la salida será por arriba. Y lo que tú debes obtener es esa liberación, ese elevarte más, ese es pasar por esa nueva experiencia con Dios. La, la, el anhelo, el deseo de nosotros es que podamos recibir y comprender todo lo que Dios quiere, es decir, esa revelación de Dios para nosotros. Así que yo hoy estoy aplicándole a mi vida eso que pasó con Jacob. Acuérdate de eso. Dios luchó con Jacob para bendecirlo. Muchas veces nosotros decimos de otra forma, Jacob luchó con el ángel por una bendición, pero yo lo quiero tomar en el otro sentido. Era Dios el que quería luchar con Jacob para bendecirlo. Y para poderlo bendecir tuvo que vencerlo en una batalla, en una lucha, y descoyuntarle el muslo y dejarlo prácticamente rendido. Y eso que pasó con Jacob, pasó conmigo, pasa contigo y seguirá pasando. Cada vez que Dios quiera hacer algo a favor nuestro y tú no se lo permitas, entonces Dios luchará contigo y te mandará esto y te mandará aquello, una prueba, un obstáculo, una enfermedad, una crisis, una ruina, lo que sea. Y es una lucha que Dios está teniendo contigo para vencerte y poderte bendecir. Es decir, Dios espera que tú caigas rendido, que de Él prevalezca y de esa manera la bendición de Dios será segura para tu vida. Así que no tengas miedo, no tengas ningún susto o preocupación. Si lo que te está pasando es una lucha que Dios tiene contigo, bienvenida sea, porque de esa lucha solo tú saldrás bendecido. La paz de Cristo para todos, que el Señor les siga bendiciendo.